Cuando en Asturias se fala de pandereta, piensas en una tradición de percusionistas femenines que anguaño a más va agarrando cada vez más sonadía, al ser estas formaciones de valer como acompañamiento de otros músicos y pasar en sí mesmes a ser auténtiques bandes con repertorio y personalidad propia. Sí que así suele escaecese que de ellos trabajos de investigación folclórica sobre este instrumento también tiene aparecido una menor pero importante presencia masculina que la formación Cantaruxare, formada por Ambás, Ramsés, Diego y Paulino, viene a reivindicar agarrando el relevo de una tradición de tocadores que todavía tan mal estudiada y ya poco conocida en Asturias. Asturias sí tiene una tradición de pandereta de paisanos. Tenemos el ejemplo neste Chigre del Sabil. Está conmigo un amigo, Celo, que es uno de esos pandereteros de la tradición asturiana. Celo, ¿ya tienes cuántos años? 82 cumplidos. 82 cumplidos. Así que sí hay una tradición de pandereta en Asturias, que ya una tradición minoritaria. La pandereta ya era un instrumento que tocaban preferentemente las mujeres en la tradición asturiana, pero sí había unos paisanos y unas zonas donde la pandereta también era tocada por los paisanos. De esa tradición de pandereteros asturianos, minoritaria pero real, nace el grupo Cantaruxare, un grupo de 4 pandereteros, que es el primer grupo de la historia de Asturias de pandereteros paisanos, y yo pienso que no hay nada mejor, Celo, que enseñar a la gente la tradición de pandereta de paisanos viéndote tocar una pieza. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Parece bien? A ello. Que no digan de un paisano de la Nueva para arriba, de Llangreu. Llangreu, sí, señor. ¿Tocamos y os lo suelto? Ahora mismo. Pues lo suelto. 3 cantarinos. Distimelis calabaces, y comiles con pan tierno, valimales calabaces, una mujer sin gobierno, ole vida mía, ole, el cariño que te tengo. Dices que me quieres mucho, dices que me quieres mucho, con que para te lo tengo, con quererte yo te tanto, nada te quedo debiendo, ole vida mía, ole, nada te quedo debiendo. Cantarina más, cantarina más, y con no tu voy pa' casa, que tengo lisopis fechis, no falta más que la grasa, ole vida mía, ole, no falta más que la grasa. Respigado. ¿Quién más? No, estuvo bien. Cantaruxare, que lle esta xente que tenéis delante, estos 4 rapaces, nace precisamente para reivindicar esa tradición de la pandereta en los paisanos. Y el primer grupo de pandereteros paisanos en Asturias somos Paulino, Ramsés, Diego y Ambás, 4 rapaces que de una manera u otra ya estábamos vinculados a la música tradicional de Asturias, al baile tradicional, algún percusionista como Diego, que es tamboritero, bailadores como Ramsés y Paulino, o xente que se dedica a la investigación como yo, a la recogida de materiales. Con esos materiales que recollemos de la tradición asturiana, preparamos el nuestro repertorio, Cantaruxare, que en asturiano lle
Cantaruxar y el que non canta moi bien, y el equivalente al castellano canturrear, en asturiano y cantaruxar, cantaruxare. Ya lo ditó, non somos grandes voces e este é un grupo para pasalo bien, non é un grupo que naz cola intención de gravar muchos discos nin de facer nada moi profesional, nada máis cola intención de reivindicar a tradición de pandereta nos paisanos, armar folixa e divertirse. Si vos parece, tocamos una piecina y... ¿Qué piecina? Una de Piñera, por ahí. Una de Piñera baixo de Chena. Suelto. Pues esto es la manera de enseñaros lo que facemos. Tocar un tema. Ahí va. Dicen Piñera y es feo porque no tiene balcones, pero tiene chalavenas que roban los corazones. Dicen Piñera y es feo porque no tiene balcones. Voy a mudar de zona, ustedes lo van a ver, como mudan los soldados de casa para el cuartel. Voy a mudar de zona, ustedes lo van a ver. Entre una pata y la otra, sale una perendenga. Dios madre quiere que la corte, Dios padre quiere que la tenga. Arriba para llegar del alma, arriba que nunca haya calaba. La pandereta está rota, con que la remendaré, con la lengua las mujeres que dicen lo que no es. Arriba para llegar del alma, arriba que nunca haya al agua. Ya me canso de tocar, y los buenos bailadores no se cansan de bailar. Arriba para llegar del alma, arriba que nunca haya al agua. Ahí está. Celo, ¿cómo llega el cantar ese que nos enseñaste un día de les mulleres, hay que quererles? Hay que darse un chupo para entretenerles. Ahí va, esa. Sí. Esa. Y anoche te vi la cara y al lado de mi cigarro. Anoche te vi la cara y al lado de mi cigarro. Nunca vi cara tan linda ni cabello tan encarnado. A las mujeres hay que quererles, hay que darles el chupo para entretenerles. Anda diciendo tu madre que en tu casa no entran hombres. Y anda diciendo tu madre que en tu casa no entran hombres. Yo los he visto salir como en el campo las flores. A las mujeres hay que quererles, hay que darles el chupo para entretenerles. Echa otra. ¿Cómo quieres que te quiera si no me quieres tú a mí? ¿Cómo quieres que te quiera no me queriendo tú a mí? Y el querer al que no quiera es cosa que nunca vi. A las mujeres hay que quererles, hay
el chopo pa' entretenerles. Vale, o más. ¡Viva Asturias, que estoy borracho! Ahí estamos.